tuve el privilegio de pastorear y tener la relación con la universidad, porque ahora le compartía a la señora rectora que tuve el privilegio de pastorear a quien era el rector en aquel tiempo, don Carlos Vigil, a uno de los fundadores, don Adiel Hernández, así que la relación con la universidad, pero que yo vine aquí a la universidad hace 25 años y no era la misma. Creo que ha cambiado en 25 años, así que gracias a Dios por lo que Dios ha ido haciendo en la universidad y a través de la universidad. No manejo las estadísticas, no hice mi tarea, pero me imagino la cantidad de profesionales que ya debe haber graduado la universidad. ¿Por cuánto irán? 16.500. Y en este momento, ¿cuál es la población estudiantil? 7.000. O sea que ya pronto esos 16.500 pasarán los 20.000. Qué bendición, qué privilegio. Así que gracias de verdad por la oportunidad de estar y de compartir la palabra de Dios. Permítanme orar un momento antes de entrar a la palabra y vamos directo a ella. Padre, en este momento entramos a tu palabra. Te voy a pedir lo que me oyes pedirte cada vez. Y Señor, sabes que lo seguiré pidiendo. Guíanos en ella, es tu palabra, usa tu palabra. No es nuestra, es tuya. Glorifícate esta mañana, usando tu palabra para hablarnos a nosotros. Danos sabiduría para entenderla. Pero especialmente, Padre, que tu Espíritu nos guíe a vivirla en aquello que tú nos muestres como grupo, pero también a nivel personal esta mañana. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No escribió ningún libro de la Biblia y sin embargo se convirtió en el referente del profetismo bíblico. Tengo la teoría de que no sabía ni leer ni escribir y sin embargo impactó a su generación y a las generaciones siguientes. Fue tan grande su ministerio y tan impactante que todavía décadas, siglos después, él seguía siendo el referente para las generaciones siguientes. Fue tan impactante su ministerio que él es la última profecía del Antiguo Testamento. Fue tan impactante su ministerio que a Jesús lo confundían con que él era ese personaje. Fue tan impactante su ministerio que cuando Jesús se transfiguró delante de tres de sus discípulos, a un lado estaba Moisés y al otro lado estaba este personaje. Fue tan impactante su ministerio que en lo personal estoy convencido de que todavía no ha terminado de hacerlo y que volverá y que él es uno de los 2 testigos del Apocalipsis. Fue tan impactante su ministerio que dejó una huella que hasta el presente la tenemos. Estamos hablando del profeta Elías. Ustedes están hablando de huellas y aquí están las huellas de todos ustedes. ¿Cuál es la huella que estás dejando? ¿Cuál es el impacto que aun cuando tú mueras todavía haya generaciones que digan: esa persona me impactó, esa persona dejó una huella en mi vida? Olvídate de las huellas mundiales o fui alguien que cambió a El Salvador. No, estoy hablando de personas que puedan decir: me impactó. Mi vida fue diferente porque Dios puso a esa persona en mi camino. ¿Qué tenía el profeta Elías? Vamos a ir al pasaje de Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes 17. Y aquí se me va a salir la parte docente bíblica. Recuerden, no se dice Primera de Reyes, se dice Primero de Reyes. Es un libro, no una carta, es masculino, no femenino. Ya, cierro el paréntesis didáctico. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Quiero decirles que esta es la primera vez que Elías irrumpe en escena. Elías no se ha mencionado en la Biblia, no se introduce quién es él, no se dice más cosa que lo que vamos a ver aquí. Y a partir de aquí, Elías va a empezar un ministerio que lo va a llevar inclusive a ver cómo cae fuego del cielo consumiendo altares. Dice Primero de Reyes 17, 1 al 7, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. De estos 7 versículos, hoy solo voy a predicar del primer versículo. Si un día me dan el privilegio de volver, les predico del resto, porque del resto hay detalles impresionantes, que es lo que va a definir lo que Elías iba a llegar a hacer. Pero me basta con quedarme en el versículo 1 para ver 4 características que tenía Elías. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Solo este versículo me da 4 características, y les digo que hay más, pero voy a citar solo 4 que veo en este versículo, que con esas 4 voy entendiendo por qué Elías fue alguien que dejó su huella y cómo yo podría imitar el ejemplo de él. Lo primero que veo es que Elías era alguien que tenía un propósito. Eso es lo primero que veo en el pasaje. Voy a decirte algo, y aquí está el hermano César, que me soportó durante 4 lunes dando un seminario aquí en la iglesia auditorio, donde estoy colaborando durante estos meses, y di un seminario sobre cómo estudiar la Biblia. 4 lunes de 2 horas cada lunes, intensivo, y la clave era buscar los detalles. Durante 8 horas los reté a buscar los detalles. Los detalles en la Biblia son los que hacen la diferencia. No la lectura rápida, sino la lectura detallada. Cada palabra está ahí con un propósito. Y yo aquí encuentro, a partir de los detalles, por ejemplo, el propósito de Elías. ¿Dónde encuentro que Elías era alguien que tenía un propósito? En su nombre, Elías. Ya su nombre me define que él tenía un propósito de vida. ¿Saben qué significa Elías? Yo no sé si sabes cuál es el significado de tu nombre, pero los nombres tienen significado. Para nosotros los nombres simplemente, es la manera en que nuestros papás decidieron llamarnos, para bien o para mal. Yo me llamo Gustavo, y no solo Gustavo, me llamo Gustavo Adolfo, así con nombre de novela. Porque cuando nací, mis papás vivían a horas de distancia, no había carretera ni siquiera para llegar ahí, en la zona atlántica de Costa Rica, un lugar llamado Siquirres, y mi mamá fue a San José a que yo naciera. Para cuando mi papá llegó, hasta casi que 2 días después, ya mi abuelita había convencido a mi mamá y ya yo tenía nombre. Le puso el nombre en honor al personaje de la radionovela que ella estaba oyendo. Me lo crean o no me lo crean, tengo el honor de llevar un nombre de personaje de radionovela. Pero otros es porque el abuelito se llamaba así, el tío se llamaba así, porque el nombre sonaba bonito. Para los judíos no. Para los judíos los nombres tenían significado, la palabra significaba algo, y el nombre terminaba siendo muy ligado a la persona. El nombre de Elías significa, dentro de varias acepciones, una de ellas es Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Ahora, si yo pienso que Elías significa Jehová es mi Dios, claro, nada más decimos, bueno, sí, Elías, la mamá le llamaba Elías, el papá lo llamaba Elías, sus amigos le llamaban Elías, pero entendamos, lo que le estaban diciendo cada vez que le hablaban era: Jehová es mi Dios. Ya nació, sí, ¿cómo se llama? Jehová es mi Dios. Ay, qué lindo nombre. Jehová es mi Dios, ya duérmase, Jehová es mi Dios, que ya yo también quiero dormir. Hoy Jehová es mi Dios, otra vez le tengo que cambiar pañales. Jehová es mi Dios, cómase toda la comida o no hay postre. Señora, Jehová es mi Dios, puede salir a jugar con nosotros. Él pasó toda su vida oyendo: Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. ¿Y saben a qué se dedicó Elías? Elías dedicó su vida a que Israel reconociera que Jehová era el Dios de Israel. Ese fue el propósito de su vida. Él no logró pensar en otra cosa en su vida que el propósito por el cual Dios lo llamó. Y yo te pregunto, ¿y cuál es su propósito? ¿Sabes por qué mucha gente no logra nada en la vida? Porque no tiene propósitos definidos en la vida. Preséntame a alguien que tenga claro cuáles son los propósitos que tiene, y te presentaré a alguien que está logrando grandes cosas en la vida y que impacta a otros en la vida. Pero nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, se supone, desayunamos, venimos al trabajo, volvemos a la casa, vemos algo de televisión, tal vez estamos llevando un curso, nos volvemos a dormir, nos levantamos, y la vida se va yendo simplemente en una monotonía, en un ritmo que se vuelve nuestra vida. Y la pregunta es: ¿y para qué naciste? ¿Y para qué naciste en El Salvador? ¿Y para qué naciste de la familia de que naciste?
¿Y por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Y por qué trabajas donde trabajas? ¿Cuáles son tus propósitos de vida? Yo tengo en claro a qué me llamó Dios. Tengo en claro el llamamiento que Él me dio. Tengo en claro también a lo que no me llamó Dios. Y entonces tengo que escoger en la vida cómo la voy manejando de acuerdo al propósito que Dios me dio para mi vida. Y tendré que dejar inclusive cosas que me gustan, pero que no apoyan el propósito en mi vida. Y tendré que hacer cosas que no me gustan, pero que son necesarias para cumplir el propósito en mi vida. ¿Cuál es tu propósito? Lo primero que yo veo de Elías es que Elías era alguien que tenía propósito. El segundo detalle es que, además de propósito, Elías era un hombre que tenía carácter. Y cuando digo carácter, es que el hombre tenía carácter. Se plantaba delante del que fuera. Nos han enseñado un evangelio donde los cristianos somos buena gente. Somos mansos. Los cristianos, un niño cristiano no pelea. No le mienta a su hijo, los niños cristianos se pelean. Sí, cuando yo pienso en personajes de la Biblia, ustedes me dirán, pues Moisés era un hombre manso, manso con Dios, con la gente Moisés repartía vara. Y si yo me pongo a pensar aún en Jesucristo, el hombre más manso en la tierra, el hombre que dijo que él era humilde, cuando tuvo que sacar el látigo lo sacó. Carácter no significa una docilidad donde me hacen como les da la gana. Carácter significa que he aprendido a enfrentar la vida y no esconderme para enfrentar lo que tengo que enfrentar. ¿Cómo sé que Elías tenía carácter? Bueno, por lo que va a suceder después, por todas sus luchas y demás. Pero ya el pasaje me da un detalle fundamental. Me dice que Elías tisbita. ¿Y qué era tisbita? Que Elías era de Tisbe. ¿Y saben ustedes qué era Tisbe? Tisbe no era nada. Tisbe era un pueblucho del otro lado del Jordán, en la zona desértica. Elías no creció en Jerusalén. Elías no creció en las comodidades de la ciudad. Elías, por eso creo que Elías ni sabía ni leer ni escribir. Él no tuvo los privilegios de estar cerca del templo, cerca de los maestros. Elías creció en un pueblo desértico. Elías creció en medio de fieras, en medio de la sequedad. La niñez y la juventud de Elías deben haber sido duras, porque Tisbe era eso. Hay gente que se avergüenza de su pasado. ¿Y usted de dónde es? De Ahuachapán. ¿De dónde? De Ahuachapán. Lo digo porque tal vez aquí hay alguien de Ahuachapán, para que se burlen de él después. Y que conste, me encantó. Estuve en toda esa zona hace como un mes y dije, si vuelvo a El Salvador quiero irme a vivir allá. Está preciosa toda esa zona. ¿De dónde eres? Yo soy de pueblo. Y lo digo siempre a honra. Yo soy de pueblo. Yo no soy de capital. A mí no me gustan las ciudades. Las soporto porque Dios ha querido que viva en ciudades. Pero yo crecí en pueblo. Y fui a escuela pública y rural, y no me quejo. Mi maestra, la mejor maestra que pude haber tenido en la vida. Y fui a una secundaria pública y rural, y tuve excelentes profesores. Y que me pongan delante yo sé lo que es la discriminación de los de la ciudad. Sí, cuando llegué a estudiar a la Universidad de Costa Rica, ¿y vos de dónde sos? De Paraíso de Cartago. Sí. Y lo vuelven a ver a uno así como, uy, nosotros los de la ciudad. Citadinos, no hay tal cosa. Aquí está un hombre que creció en un pueblo sin recursos, con necesidades, y eso lo fue formando. El carácter de Elías era un carácter duro, porque así lo formó la niñez. ¿Cuánta gente conozco que pasa quejándose? Es que si yo hubiera nacido en una familia con más dinero, es que mi familia no tenía recursos. Yo no sé por qué Dios no me permitió nada. Naciste en la familia que Dios quería que nacieras ahí, porque ibas a ser formado para que un día esa experiencia tuya sirviera en el propósito que Él tenía para ti. Es que crecí sin mi papá, es que crecí sin mi mamá, es que mis papás no eran cariñosos, es que viera que había tanta delincuencia donde yo vivía. Óigame, naciste donde Dios quería que nacieras, para formar un carácter que Dios quiere usar contigo en sus propósitos divinos. En lugar de quejarte, mira hacia atrás y di, ¿por qué? ¿En qué me ha formado eso y cómo puedo usarlo para servir?
Cada lucha que he tenido en mi vida, y créanme que he tenido más de las que yo quisiera. Cada vez que he tenido que llorar en mi vida, y me ha tocado llorar más de lo que yo quisiera. Cada momento oscuro que he tenido que atravesar en mi vida, y he tenido demasiados momentos oscuros que quisiera, si yo pudiera borrarlos, los borraría. Pero están ahí, no los puedo borrar. Y lo único que yo puedo hacer, algunos son culpa de mí mismo. Yo mismo me busco esas luchas. Otras me vinieron sin que yo las buscara. Y lo que yo sostengo es que yo no me explico cómo Dios, no me lo explico, cómo Dios agarra mi basura y la convierte en su tesoro. Y lo hace. Y entonces no hay experiencias en mi vida que no sirvan de una u otra manera para los propósitos de Dios. Viví en Estados Unidos durante buena parte de mi vida por un asunto ministerial, 17 años allá. Y estaba allá en Estados Unidos cuando me entró una llamada. Todavía ni celular tenía en aquel tiempo, solo teléfono de casa, y suena la llamada, no tenía ID, así que contesté y oí una voz así, pero una voz de ultratumba, con el hermano Gustavo Soto. Yo estoy a punto de decir, heme aquí, Señor. Profunda la voz, con el hermano Gustavo Soto. Con él habla, hermano Gustavo, le habla, y me va dando su nombre. Me dice, le habla Manfred Carolgi. He contado esta historia muchas veces, antes no decía el nombre, y ahora les voy a contar por qué. Me dijo, le habla Manfred Carolgi. Yo me quedé, Manfred, ¿sos vos? Y ya soltó la, sí, Gus, soy yo. Me estaba llamando Manfred. Tenía décadas de no saber de Manfred. Yo fui pastor de jóvenes en Costa Rica. Les voy a decir quién era Manfred Carolgi. El dolor de cabeza más grande que he tenido en mi ministerio. Ese era Manfred. Manfred era de los que estaba a favor, de los que estaba en contra, y en contra de los que estaba a favor. Si decíamos vamos para allá, Manfred iba para allá. Tuve que andar en la madrugada en campamento buscando a Manfred porque se había escapado de la cabaña. Manfred, miren, yo, cortesía de mi papá, yo no voy a ser canoso, voy a ser calvo, pero de la buena parte de lo que se me ha caído el pelo, buena parte fue culpa de Manfred. Manfred me dio guerra, pero me dio guerra en serio. Y ahí está Manfred llamándome por teléfono y le digo, Manfred, ¿estás aquí en los Estados? Me dice, no, en Costa Rica. Mira, me ha costado encontrar tu teléfono, pero me urgía hablar con vos. Y yo dije, ¿en qué se habrá metido ahora este Manfred? Y me dice, Gus, es que tengo que contarte las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y me quedo yo. Ok, esas palabras nunca iban a salir de Manfred cuando yo fui pastor de él. Les voy a decir qué es el asunto. Manfred creció sin su papá. En realidad lo crió sin su mamá, pero en realidad la figura más enérgica que él tuvo fue su abuelita. Manfred iba a la iglesia porque si no se metía en problemas con su abuelita. Entonces, claro, él iba a la sociedad de jóvenes odiando tener que ir a la sociedad de jóvenes, pero si no iba, era peor su abuelita, entonces prefería ir a la sociedad de jóvenes. Y él creció con una rabia, con una rebeldía, con un enojo hacia todo lo que él había vivido, y tenía un carácter rebelde duro. Y ahí está Manfred diciéndome de las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Me dice, y quiero contarte que me casé con Silvia. Y yo dije, Dios mío, ¿en qué estaba pensando Silvia? Silvia era el otro extremo. Silvita era la líder positiva, la espiritual, la dispuesta a colaborar, la entregada al Señor. Yo dije, ¿en qué estaba pensando Silvita con Manfred? Y siguió hablando de cómo Dios los había guiado, y de un momento a otro me dice, y quería contarte que nos vamos para el mundo musulmán como misioneros. Y yo dije, no puede ser. No puedo imaginarme al Manfred que yo conocí diciéndome, vamos para el mundo musulmán como misioneros. Y me empezó a contar la historia de cómo Dios fue trabajando en ellos, y cómo los guió, y cómo les marcó el rumbo, y hacia dónde iban. Y al final, más de una hora después de estar hablando, le dije, Manfred, no sabes lo que esta llamada representa para mí. Y me dice, no, Gus, no te he dicho la razón por la que te estaba llamando. Y yo, todavía falta. Yo no era llorón, de viejo ya me hice llorón. Y ese día Manfred me hizo llorar. Porque me dijo, Gus, es que yo necesitaba hablar con vos para decirte gracias. Gracias por todas las segundas oportunidades que me diste.
Gracias porque me tenías que echar del campamento y nunca me echaste. Gracias hasta por las regañadas que me diste, que fueron muchas. Gracias. Pasaron los años y tuve que ir a un congreso, unas reuniones, y estaba ahí en España y llegó el presidente de la agencia latinoamericana más grande trabajando con el mundo musulmán, amigo mío, y estaba ahí y me dice, mira, vengo llegando, voy a omitir el nombre del país, ya no están ahí, pero en todo caso hay misioneros allá, y me dijo, vengo llegando de tal país, y es el país más peligroso del mundo musulmán para un misionero cristiano. Y me encontré una pareja de ticos, me dice, y me dijeron que vos habías sido su pastor. Manfred Cecilio. Y me dice, él es el líder del equipo. ¡Wow! Manfred, el líder del equipo. En el país más peligroso del mundo musulmán. Y me dice, y está haciendo un trabajo fabuloso. ¿Cómo es que un niño que creció con un faltante de amor, con una crisis de identidad, con luchas profundas, detestando lo que estaba teniendo que vivir de un momento a otro, Dios agarra todas esas experiencias y las trae y dice, ya estás formado para lo que yo quiero hacer a través tuyo? Porque formó el carácter, como lo hizo con Elías, para después cumplir su voluntad y su propósito. Elías tenía propósito, Elías tenía carácter, pero en tercer lugar, aquí está una de las claves, Elías tenía obediencia. Porque a mí no me sirve a alguien que tenga propósito y tenga carácter, pero que sencillamente le pasa por arriba lo que Dios quiere en su vida. Son los obedientes los que hacen la diferencia. Vean cómo dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y ahí es donde veo la obediencia, se fue donde el rey y le dijo, rey, Dios dice esto de parte de él, y uno dirá, wow, vamos, lo mandó donde el rey. Es como imagínense que yo en la mañana me despierte y mira, Gustavo, quiero que agarres el avión y te vayas a Estados Unidos y te vayas a la Casa Blanca y entres a la Casa Blanca, vas a ver que se van a abrir las puertas y llegues donde el presidente Trump y le digas, mejor que no me mande porque quién sabe qué le diría, pero no, esta no es la realidad. ¿Saben quién era Acab? Acab era un rey sanguinario. Acab era un rey que no respetaba a Dios ni respetaba al prójimo. Acab mató a su vecino con tal de hacerse de la propiedad de él. Ese era el rey Acab. Ir donde Acab significaba pena de muerte por ir a decir lo que le iba a ir a decir. E intentó matarlo. Y si Acab era malvado, era un santo a la par de su esposa. Porque la esposa de Acab pasó a la historia bíblica como un sinónimo del demonio mismo, Jezabel. Ante ellos fue Acab a hablar. Y acá fue porque Dios le dijo que fuera. No. La obediencia significaba inclusive su propia vida. ¿Sabes qué es obediencia? Obediencia no es estar dispuesto a hacer grandes cosas para Dios. Obediencia es hacer las pequeñas cosas que Dios me pide cada día. Y si Dios te pide, di la verdad, dice la verdad. Y si Dios te pide, llega puntual al trabajo, llegas puntual al trabajo, no por tu jefe, sino por Dios. Y si Dios te dice, sé fiel a tu pareja, serás fiel a tu pareja. Y si todo lo que Dios te diga para el día a día, lo vas obedeciendo. Obediencia no es estar dispuesto a hacer grandes cosas para Dios. Obediencia es ir cumpliendo esas pequeñas cosas que Dios te pide. Cuando yo era niño oí esta ilustración que me quedó grabada y la he usado muchas veces, que define la obediencia. Es esa famosa historia del adolescente que estaba enamorado. Por primera vez se enamoró, pero se enamoró, pero estaba, yo no sé si aquí en El Salvador dirán que estaba de la nariz. ¿Dicen así cuando alguien está enamorado? No dicen así. Bueno, ya pueden empezar a decir, está así, pero enamorado. Y le escribe una carta a la novia. Claro, la carta de un adolescente. Le escribe la carta a la novia y le escribe, mi amor, te amo como nunca he amado en mi vida. Mi amor, te amo como nunca nadie ha amado en la vida. Mi amor por ti, como te amo, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas, lo que tú quieras. Por ti, mi amor, por ti estoy dispuesto a cruzar el océano más ancho. Por ti estoy dispuesto a ir al valle más profundo. Por ti estoy dispuesto a cruzar el desierto más seco. Por ti estoy dispuesto a cruzar un río lleno de pirañas. Por ti estoy dispuesto a morir, mi amor. Iré a visitarte esta noche a tu casa si no llueve.
Y así somos con Dios. Dios, si tú quieres que yo vaya a África de misionero a llevar el evangelio a la gente que no te conoce, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hijo, sí puedo mandarte a África, pero ahorita no. Yo quisiera que cruzaras la calle y le hablaras al vecino de enfrente y le dieras testimonio de mí. Ah, no, es que con ese vecino no me llevo. Señor, Señor, tú me das $1.000.000, Señor. Dame 1.000.000. Señor, 1.000.000 no es nada para ti. Dame $1.000.000. Tú me das $1.000.000 y yo te prometo que llevo el diezmo a la iglesia. Así manipulamos a Dios. Yo llevo el diezmo a la iglesia. Es más, Señor, dame 1.000.000 y yo llevo un doble diezmo. Uno para la iglesia y uno para misiones, Señor. Tú me das 1.000.000. Mira, hijo, yo te puedo dar $1.000.000. Pero fíjate que este mes lo que te voy a dar son $1.000. Quiero que tomes 100 y los pongas en la ofrenda el domingo. Ah, no, Dios, si son solo 1.000, necesito los 1.000 completos. Así somos con Dios. No le ofrezcas a Dios hacer grandes cosas para Él. Cumple las pequeñas que te pide día a día. Y si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá Dios. Una última característica que tenía dentro de este pasaje, que tenía autoridad espiritual. Y esto creo que es tal vez el faltante más grande, es donde hemos perdido los cristianos evangélicos de América Latina. Estamos perdiendo la batalla. Me aburre escuchar a los líderes evangélicos metidos en política. Y vengo de un país donde ya hay diputados evangélicos, y yo digo, y que los periódicos ponen, diputado evangélico dijo tal cosa, y yo no me representa, porque han querido entrar en política, pero terminan siendo como un político más, y no se ve la diferencia entre unos y otros. Estoy aburrido de esas marchas que se hacían para mostrar que el pueblo evangélico cuánto ha crecido. Eso no impacta en la sociedad. ¿Qué importa cuántos somos? El asunto es qué estamos haciendo por la sociedad. No, la autoridad espiritual no viene ni por los títulos que yo tengo, no viene por la posición que yo logre, no viene por el dinero que yo alcance, no viene por nada de eso. La autoridad espiritual viene de un detalle precioso que está en este pasaje. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa es la autoridad espiritual de Elías. Sí, Acab, estoy delante tuyo, pero estoy delante de alguien más grande que ti. Estoy delante de Jehová, Dios de Israel. Estoy en la presencia de Jehová, Dios de Israel. Cuando cada cristiano tome conciencia de que está en presencia de Jehová, Dios de Israel, esté acompañado o esté solo, porque estoy en presencia de Jehová, Dios de Israel. Y cuando enciendo internet, lo que yo veo en internet, lo está viendo Jehová, Dios de Israel, porque Él está conmigo cuando yo estoy viendo eso. Y eso cambia mi vida. Cuando estoy viendo en el celular y empiezan a salir los reels, escojo qué veo, porque también esos reels los está viendo Jehová, porque estoy en presencia de Jehová, Dios de Israel. Y cuando hoy me levanté en la casa, en el cuarto donde estoy, ahí frente a mí en la cama, estaba Jehová, Dios de Israel. Y cuando me hice un café y me lo tomé, conmigo estaba Jehová, Dios de Israel. Y cuando me subí al carro, en el carro conmigo iba Jehová, Dios de Israel. Y cuando voy a cualquier lugar, ahí está Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y cuando alguien empieza a vivir eso, la realidad de la presencia de Dios donde quiera que va, es alguien que va a tener autoridad espiritual. Y la gente verá, la gente lo criticará, la gente a Elías trataron de matarlo, la gente vas a encontrar muchos enemigos, vas a encontrar muchos problemas, pero aún así te van a respetar, aún tus enemigos, y te van a admirar aún tus enemigos, porque dirán: ahí hay alguien íntegro, que no es solo cuando está en la iglesia levantando las manos, sino que en todo lo que hace, lo hace consciente de que está en presencia de su Dios. Y ahí está la autoridad espiritual.
Elías sabía que cuando estaba en el palacio estaba en presencia de Jehová de Israel, pero cuando estaba en la calle estaba en presencia de Jehová de Israel. Cuando estaba en Jerusalén estaba en presencia de Jehová Dios de Israel, pero cuando estaba en Tisbe estaba en presencia de Jehová Dios de Israel. Que cuando estaba en el templo estaba en presencia de Jehová Dios de Israel, pero cuando estaba en el mercado estaba en presencia de Jehová Dios de Israel. Y cuando yo tomo conciencia de eso, cambia mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vivir, y las personas que están alrededor van a decir: ahí hay alguien con autoridad espiritual. No se esconde detrás de un título, no se esconde detrás de una posición, no se esconde detrás de una religión, porque lo único que lo protege es que su Dios está siempre con él. Padre, esta mañana estoy hablando con gente que influye en gente, y los conoces bien, los conoces mejor que yo. Padre, sabes bien, aquí hay gente que influye en gente. Padre, multiplica estos conceptos a las siguientes generaciones. Bendice a este grupo que esta mañana ha escuchado este mensaje. Padre, que volvamos a este pasaje en Reyes, en Crónicas. Padre, que volvamos a este pasaje y podamos ver de Elías el ejemplo a seguir. Sí quiero hacerte un reto mientras estás con los ojos cerrados. No vengo aquí a atacar a nadie ni a apuntar nada. Predico lo que la palabra de Dios presenta. Si en algo Dios te ha mostrado una de estas áreas en que tal vez has estado luchando, habla con Dios. Piensa por un momento en tu propia vida y di como Elías: ¿tienes propósitos? ¿Tienes claros los propósitos? ¿Estás aquí en la universidad solo porque encontraste un salario o porque hay un propósito para ti? Cada mañana levantarte dices: voy a ir a cumplir mi propósito a la universidad. ¿Eres de los que se queja de las cosas que ha tenido que luchar en la vida? ¿Cómo está tu carácter? Tu carácter ha sido formado y estás usando esa experiencia para servir a los demás. ¿Qué de tu obediencia? ¿Hay algún área donde dices: estoy tratando de obedecer en todo, pero sigo fallando, Dios, en esto? Si Dios hoy te habla en algo específico, es tiempo de arreglar con Él y con la autoridad espiritual. Esta mañana, antes de salir de tu cama, hablaste con Jehová, Dios de Israel. Tomaste conciencia de que aquí está Jehová, Dios de Israel. Y que cuando te vayas a tu oficina, ahí estará Jehová, Dios de Israel.